Gloria a Dios. Así que esta tarde yo quiero hablarles acerca de un tema que es importante, señales, amén, de los últimos días, señales de los últimos días. Y cuando hablamos de señales de los últimos días, siempre pensamos en terremotos, guerras, hambres, pestilencias, y sí, señales de los últimos días. Pero hay otro tipo de señales de las que yo quiero hablar hoy. Así que vamos a ir a nuestras Biblias en San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, amén. Si usted tiene la posibilidad de tomar su Biblia, gloria a Dios, pues tómela. Y dice la Biblia el verso 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo, en todo el mundo, por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Bien, aquí habla de diferentes cosas. Por ejemplo, oiréis guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dijo, porque era necesario que todo esto se aconteciere. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias y hambres, terremotos por los lugares. Esos principios de dolores. Llegaría el tiempo, dijo, cuando os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos, todos por causa de mi nombre. También lo hemos visto. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. También falsos profetas, amén, lo estamos viendo, hermano, a diario. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero hablarles de algún tipo de señales de las que muchas veces no se les toma mucho en cuenta porque supuestamente son cosas de la rutina diaria, pero que también son señales para los últimos días. Y algunas de ellas, por ejemplo, lo que la Biblia dice, y por haberse multiplicado el amor de muchos, la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Si algo íbamos a ver para los últimos días era frialdad. Frialdad en el corazón de la gente. Y esto se iba a dar a raíz de cosas que iban a estar pasando en los últimos días. Por ejemplo, Jesús habló sobre la importancia de tener cuidado nosotros cómo íbamos a conducirnos en los últimos días. Y estas es tres de las grandes señales que iban a ver en los últimos días. Una, el verso 34. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Primero, glotonería. Si algo iba a haber en los últimos días, iba a ser incremento de glotonería. Honestamente, yo le preguntaría a la iglesia, ¿qué hemos hecho del ayuno? ¿Por qué hoy las congregaciones ya no se ven postrarse, someterse en ayuno? Todo lo que pensamos es comida, comida, comida y más comida. Note que dije pensamos, no dije piensan.
Ya nos acabamos los pastores flacos en los púlpitos. Todos estamos gordos. Si no, véame a mí. Comida, abundancia de comida. Es una desesperación y una angustia por la comida. Abundancia, glotonería, comida por todos lados, donde uno ve y pasa, comida, restaurantes, comida rápida, comida de una cosa, comida de otra, abundancia de comida. Y la Biblia dice, mirad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Eso iba a estar pasando en los últimos días. Pero ¿cómo, pastor, puede tomarse eso como una señal de los últimos días? Bueno, Jesús lo dijo. Allá en San Mateo, el capítulo 24, lo dijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Sodoma y Gomorra fueron ciudades, Adma y Seboín, 4 ciudades, las que Dios enjuició, y dice la Biblia que azufre y fuego cayó del cielo. Pero Ezequiel dice, esta fue la maldad de Sodoma. Hartura de pan, oye eso, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hermanas. Hartura de pan, glotonería. Los días antes del diluvio la gente no pensaba más que en comer y en beber. Glotonería. ¿Acaso no es lo mismo hoy? Glotonería. Nos hemos vuelto glotones. Y la Biblia dice, mirad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Y luego dice, y de embriaguez. Entonces otra de las señales que iban a estar pasando para los últimos días era que iba a haber abundancia de vicios, embriaguez, borrachera. ¿Qué tanta abundancia de vicio hay? Licorerías por todos lados, cantinas, nightclubes, lugares de borrachera, lugares de perdición. Cualquier barrio que usted visite en el este de Los Ángeles, aquí en el sur centro, aquí en la zona del West o cualquier parte aquí de Los Ángeles, usted va desde el viernes en la tarde, el fin de semana, usted va a encontrar, hermano, gente en las yardas de sus casas, en los porches de sus casas, tomando cerveza. Toman cerveza desde el día viernes, sábado y el domingo, hermano, y el lunes a veces no pueden ni siquiera ir a trabajar porque están crudos o de goma, como decimos nosotros allá en El Salvador. ¿Y qué diremos de drogas? Todo tipo de drogas, marihuana, cocaína, heroína, todo tipo de drogas que se puede imaginar, metanfetaminas y un montón de drogas. Dice la Biblia, mirad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y de embriaguez. Entonces la abundancia de embriaguez iba a ser una señal para los últimos días. Pero eso no es todo. También habla, ahí mismo en Lucas, el capítulo 21, en el versículo 34, dice, y de los cuidados de esta vida. De los cuidados de esta vida. Materialismo. Es increíble el materialismo que se ha metido aún dentro de las mismas iglesias. Increíble el materialismo. El deseo por tener más. Estaba hablando yo con unas hermanas estos días y me estaban diciendo que la iglesia donde ellas asistían, porque ya no asisten ahí,
el pastor tiene un Mercedes, la esposa tiene un Mercedes, el hijo tiene un Mercedes, la hija tiene un Mercedes. Y eso de tener Mercedes es como que si usted como siervo de Dios no tiene un Mercedes, usted está mal con Dios. Yo todo el mundo oigo que el pastor fulano tiene Mercedes, que el hijo del pastor tiene Mercedes, que la mujer del pastor un Mercedes, que allá al hermano le regalaron un Mercedes, que otro hermano tiene un Mercedes. Materialismo, el deseo de tener, de querer agarrar más y de tener abundancia, se ha vuelto dentro de la iglesia un problema. Un problema de tal manera que siervos de Dios son capaces, hermano, de hasta ponerle cuotas a los líderes y a los diáconos, hermano, por servir dentro de la iglesia. El materialismo se ha metido dentro de la iglesia y estamos tan afanados, hermano, por tener y alcanzar y tener más y tener más. Mirad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida. Oiga, y venga de vosotros de repente aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, está hablando, hermano, de que glotonería, embriaguez, materialismo. Pero ¿qué otras señales? La Biblia dice, mirad que aquel día no sobrecoja como ladrón. ¿Qué está diciendo? Estas son cosas que van a estar pasando para los últimos días, aparte de guerras, rumores de guerra, hambres, pestilencias, nación contra nación, reino contra reino, y todas esas cosas iban a estar pasando, pero también iban a estar pasando estas. Y a estas cosas muchas veces no las tomamos en cuenta porque las tomamos como algo natural. ¿Qué otra cosa iba a estar pasando para los últimos días? Bueno, la Biblia dice, en los días de Noé, ¿qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, algo desmedido. Siempre han habido casamientos. Siempre han habido bodas, pero en los últimos días iba a haber un incremento, hermano, de casamientos y divorcios y recasamientos. Y esto es increíble. Yo he leído encuestas y una encuesta que leí la vez pasada decía que, hermano, cada 3 minutos hay un divorcio en el mundo. Y lo más lamentable de todo esto es que el 50% de estos divorcios son cristianos los que se divorcian. Las iglesias están llenas de gente, hermano, divorciada, separadas, recasados, casados y recasados y vueltos a divorciar y vueltos a casar. Las iglesias están llenas de esa gente. Y uno como pastor a veces ya no encuentra qué hacer. Porque correrlos no puede uno de la iglesia. Pero sí establecer la verdad bíblica de lo que la Biblia establece en cuanto a esas situaciones. Pero no solo eso. Como la gente, dice la Biblia, no quiso tener a Dios en su noticia, entonces Dios los entregó, dice Romanos, señales también de los últimos días. En Romanos capítulo 1 vamos a encontrar en el versículo 23 dice, el 22, diciendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies. Pero el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira,
honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres, mudando el uso natural en el uso contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la recompensa que convino a su extravío. Homosexualismo, lesbianismo. Señales de los últimos días. Vemos que cada día se extiende más la ley para el matrimonio gay. Y cuando hablamos de matrimonio gay, mucha gente piensa solamente en la situación de hombres, pero pensemos en la situación de mujeres. La Biblia dice, mujeres cambiaron el uso natural contra el uso, por el uso contra naturaleza. Y los hombres se encendieron en sus concupiscencias, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, como convino a su extravío. En México acaban de aprobar el matrimonio gay en todo el país mexicano. Aquí en los Estados Unidos, cada día se extiende más la autoridad, hermano, para los matrimonios gay, degenerando así el matrimonio, el orden matrimonial establecido por Dios entre un hombre y una mujer. ¿Por qué se extiende tanto el homosexualismo? Bueno, algunos creen que se deba a que en los últimos días el espíritu del anticristo iba a estar operando ya de tal manera tan fuerte en el mundo, esperando ya para su manifestación. Y algunos creen que el anticristo será un gay. ¿Escuché bien, pastor? Sí, escuchó bien. Algunos creen que el anticristo será un gay. Lo voy a repetir. Algunos creen, y le voy a mostrar por la Biblia, que el anticristo hay grandes posibilidades que sea un homosexual, un maricón, un gay. Dice en Daniel capítulo 11, el versículo 37. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hablando del anticristo, de la manifestación del anticristo, dice que el amor de sus padres, del Dios de sus padres no se va a preocupar. De ahí que bíblicamente se establece que el anticristo, un gran porcentaje de posibilidad es que sea judío. Dice, del Dios de sus padres no se va a cuidar. Pero tampoco de las mujeres. Dice que del amor de las mujeres no se va a preocupar. Entonces lo más probable es que a este tipo no le va a gustar las mujeres. Y si no le gustan las mujeres, pues le van a gustar los hombres. Y si le gustan los hombres, pues entonces será un gay, un homosexual, un maricón. Y si va a ser un homosexual y va a ser un gay, un maricón, entonces lo más probable es que este espíritu ya está influenciando en el mundo, proliferando, aumentando, haciendo crecer el homosexualismo y el lesbianismo en el mundo. Hay en este tiempo hasta pastores homosexuales, pastoras lesbianas.
músicos homosexuales, cantores y cantoras homosexuales y lesbianas. Todavía no se han atrevido, pero no me extraña que un día de estos se atrevan a llegar a las iglesias para que un pastor, para que un sacerdote, para que un ministro los case pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. Y si eso llegara a suceder, pastores, si tenemos que ir a la cárcel, es preferible ir a la cárcel. Aún si tenemos que enfrentar hasta la muerte por una razón como esa, pues vamos a tener que morirnos. Pero no podemos caer bajo la influencia, hermano, del anticristo, amén, en el aspecto homosexual y lésbico, amén, que está generando tanto homosexualismo y tanto lesbianismo dentro de la iglesia. Imagínese usted, hay tanto espíritu de homosexualismo que hay mujeres, hermano, que nunca se han puesto una falda o un vestido. Todo el tiempo se visten como hombres. Tenemos pastores y hermano, músicos y líderes en las iglesias que usted los va a ver con su cutis bien bonitos, depiladitos, hermano, y se hacen su manicure y su pedicure, amén, y bien arregladitos que parecen mujercitas. Influenciados por un espíritu de homosexualismo. El mismo espíritu que corrompió a Sodoma y a Gomorra, Adma y Zeboín. El mismo espíritu, amén, que operará en el anticristo, pues no se cuidará del amor de las mujeres. El mismo espíritu que opera ahora mismo en tanto homosexual y en tanta lesbiana que hay. Señales de los últimos días. Y va a haber un incremento terrible de homosexualismo y lesbianismo. Ahora los vemos desfilar por las calles. Ahora los vemos pelear sus derechos. Ahora vemos a homosexuales que se pueden casar con otro hombre. Amén. Y hermano, la ley los aprueba. Cuando la Biblia nos señala a nosotros que eso es abominable. Pastor, ¿usted no aceptaría un homosexual en su iglesia? ¿Cómo no? Si cambia, sí. Pero de que porque es homosexual va a venir vestido de mujer a la iglesia y querer ser miembro de la iglesia, el Señor reprenda al diablo. Me llamó un día un hombre y me dice, pastor, soy el evangelista tal, quiero contarles que yo fui homosexual y tengo un gran testimonio. Y entonces me comienza a hablar como mujer. Y yo le dije, hermanito, permítame, pare. Usted dice que era homosexual. Sí, hermano. Pero hablaba como mujer. Y entonces le dije, ¿por qué? Si Cristo ya lo cambió, todavía habla como mujer. No, hermano, perdone, que ya empezó a hablar bien como macho, como hombre. Le dije, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No me ande con mariconadas. Hay un espíritu satánico metido dentro de las iglesias, con niños y niñas influenciados por un espíritu de lesbianismo y de homosexualismo. Y nosotros muchas veces, los pastores, tenemos culpa por no atacar esas cosas. En los últimos días iba a haber un incremento inmenso de homosexualismo. Pero, ¿qué más podríamos encontrar nosotros como señal de los últimos días? En Romanos capítulo 1, ahí donde estamos, vamos a encontrar que dice, Romanos capítulo 1, verso 28, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. 29.
estando atestados de toda iniquidad. Gente llena de maldad. Gente llena de iniquidad. De fornicación. Hay un incremento increíble de fornicación en estos últimos días. Y esto tendríamos que tomarlo nosotros como una señal. Llegarían momentos en que la gente ya no iba a creer en el matrimonio, solamente en juntarse así nomás. 70% de muchachas que salen de high school, cuando salen de high school ya no son vírgenes, ya fornicaron con alguien. Y eso es increíble. Fornicación. Gente metida en los púlpitos, hermano, cantando, ministrando la alabanza y en fornicación, muchas veces entre ellos. Y a veces los pastores, aunque se den cuenta, hermano, no actúan. Soy un hombre considerado muy estricto, demasiado estricto para algunos, de tal manera que hay pastores que les prohíben a sus congregaciones ver nuestros programas y oír nuestros programas en la radio. Porque consideran que soy un legalista, un extremista. Pero yo le voy a platicar esto. Yo puse en disciplina a mi papá en nuestra iglesia en El Salvador. Armó un escándalo, hizo un gran problema dentro de la iglesia, y no solo porque mi papá yo no voy a actuar, no señor. Así que tuve que llegar a la iglesia, me paré en el púlpito y le hablé a mi papá: mire, don Inocencio o hermano Inocencio, de ahí de la puerta para allá, usted es mi papá, de ahí de la puerta para acá yo soy su pastor y usted va a estar en disciplina. No le voy a permitir que a causa suya la iglesia se divida y se destruya. Él levantó la mano y me dijo: pastor, no acepto la disciplina y me voy de la iglesia. Entonces le dije: pues puede irse. Mi papá no se congrega en una de nuestras iglesias. Y usted dirá: no se puede llegar hasta eso. Bueno, solo porque a mi papá le voy a permitir que escandalice. La Biblia me dice: mirad ese malo entre ustedes. Mi hijo mayor ha estado en disciplina 2 veces. La primera vez porque se escapó de la escuela. La segunda vez porque andaba hablando para noviar con 2 muchachas dentro de la iglesia. Y yo no le voy a permitir eso solo porque es mi hijo mayor. Así que estuvo en disciplina 6 meses. Sin poder tocar, sin poder cantar, sin poder ministrar, sin poder venir a las prácticas. Salía a tocar con algunos grupos que lo invitaban, tampoco se lo permití. Ahora es un ministro de la palabra, y ahora es un predicador de la palabra, y ahora es un ministro de alabanza, músico, un hombre que está bendiciendo mucho a los hermanos. Esta noche, esta tarde tiene su programa de televisión junto con su esposa aquí. Acabo de poner en disciplina a mi segundo hijo. ¿Por qué? Porque está llevando una relación con una muchacha y no le han pedido permiso al papá. No a mí, sino al papá de ella. Y yo no le voy a permitir a un hijo mío que haga algo ilegal. ¿Por qué tu hijo está en fornicación y hasta ha dejado embarazadas muchachas y tú como pastor no has hecho nada? ¿Y dónde están esos líderes en las iglesias que pueden ser capaces de sentar gente dentro de la congregación? ¿Dónde están esos diáconos? ¿Dónde está ese cuerpo disciplinario? Iba a haber un aumento de fornicación por todos lados. Bueno, mi hijo está 3 meses de disciplina, mi segundo hijo. Y si el tercero también se mete en un problema, también lo pongo en disciplina, aunque sea predicador. Y si el cuarto también, pues también lo pongo en disciplina. Pero yo no me voy a convertir en un Elí, que sus hijos se metían con las mujeres en el templo y Elí no decía nada. Perdone, pero yo no voy a ser echado del ministerio por causa de mis hijos. Si usted es un padre aguado y un pastor aguado que permite que gente en adulterio, en fornicación,
Muchachos que andan haciendo desórdenes, usted les permite estar en el altar y ministrar en el altar, tocar la batería, tocar una guitarra, cantar, dirigir una alabanza. Si usted se lo permite, usted va a ser acusado como fue Elí. Elí lo echaron del ministerio. Hay gente que no les importa, hay pastores que no les importa si el fulano está en fornicación, pero como necesitamos al músico, pues hay que ponerlo. Señor, reprenda al diablo. En los últimos días iba a haber un incremento terrible de fornicación. ¿Quién más habla la Biblia? Malicia. Avaricia. Si lo que más hay ahora en los púlpitos son pastores ávaros, que no les importa el bienestar de las ovejas, solamente la lana, la leche y la carne. Ya la pobre oveja ya no tiene más de dónde sacarle, pero la siguen exprimiendo. Ávaros, señales de los últimos días. Avaricia dentro de la iglesia. Iglesia, abre los ojos. Cuando viéramos estas cosas, Jesús dijo, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Avaricia. ¿Cómo hay avaricia dentro de la iglesia? ¿Quién da más? ¿Quién da 500? ¿Quién da 1000? ¿Quién da 20? ¿Quién da acá? ¿Cuánto da allá? Y luego las ofrendas de cereales, dicen ellos, y ofrendas de cereales son un carro, una propiedad, una pulsera, un anillo, un reloj. Avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto, alabado sea el nombre de Dios, señales de los últimos días, iban a estar sucediendo en los últimos días, en los días de su venida. Luego dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Entonces tenemos que para los últimos días iba a haber un incremento de montón de cosas terribles. Hay un grupo de evangelismo aquí en la iglesia que están yendo los domingos en las mañanas a predicar en un hospital de convalecientes. Y mi hijo, uno de mis hijos estuvo estos días y me dice, papi, da tristeza ver tanto ancianito. Dice, cuando llegamos y empezamos a cantar y ellos aplauden y entonces lloran cuando se ora por ellos, ancianos que están abandonados, alabado sea el nombre de Dios. Gente, hermano, que ahí los hijos los llevaron y nunca se acordaron más de ellos. Un día fui invitado a un funeral de una anciana. Yo estaba sorprendido con algo que estaba pasando ahí. Un muchacho que era el heredero, único nieto de la señora que había muerto, el heredero de lo que la señora había dejado. Ni siquiera quería que hiciéramos un servicio. No quería que yo predicara. Pero bien, yo prediqué. Cantamos 2 cantos nomás, prediqué. Y él andaba con una urgencia porque enterráramos a la viejita. La trasladaron del lugar ahí mismo en el cementerio a donde la íbamos a depositar. Y ya puesto allá, como hay que hacer una ceremonia, entonces él, vaya pues, pero apurémonos, que ya no hay que hacer nada, metámosla allá ahí donde va a estar y vámonos, que ya salgamos de esto. Yo estaba sorprendido. Cuánta deslealtad, cuánta falta de amor, de afecto.
La Biblia dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ya quería deshacerse de la vieja para disfrutar de lo que le había dejado. Son miles y miles de ancianos. Estaba viendo una noticia en El Salvador, hermanos, son viejitos que los llevan a un asilo. Ya nadie se acuerda de ellos. Los hijos disfrutando lo que dejaron y ellos abandonados. Falta de afecto. Dice la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Gente amadora de sí mismo. Es increíble todas las cosas que uno puede ver. Pero ya lo había dicho el Señor antes. Y Pablo lo reafirma a Timoteo cuando le dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Cuando una persona tiene cauterizada la conciencia, hermano, ya no siente redargüimiento de nada. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 18, el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, le dice Pablo a los Efesios, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Qué es tener endurecida la conciencia? Cuando una persona tiene endurecida la conciencia, ya no siente culpa, no siente redargüimiento de nada. Le da igual pecar o no pecar. La conciencia es esa ley de Dios escrita en nuestros corazones, que nos hace sentir cuando estamos bien o cuando estamos mal. Pero Pablo dice que algunos ya perdieron el sentido de la conciencia. Y Pablo le dice a Timoteo que se cuide de esa gente, porque en los últimos días iba a venir gente, bendito sea el nombre de Dios, iba a venir gente, dice, que tendrían cauterizada la conciencia. Y eso es lo que vemos cada día. Este montón de profetas y apóstoles, hermano, montón de predicadores de la prosperidad y sus pitonisas, sus profetas, que se la viven profetizando y adivinando por ganancia, como aquella mujer que Pablo le echó un demonio allá en el capítulo 16 y 17, hermano, del libro de los Hechos. Una pitonisa. Esta pitonisa hablaba y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian. Y dice la Biblia que esto hacía por muchos días, y desagradando a Pablo, le echó fuera al diablo pitónico ese. Gente que tiene cauterizada la conciencia, que no les importa saquear cada semana y cada mes a los hermanos con sus famosos teletones y radiotones. Pactando, sembrando, hipócritas, ladrones y mentirosos, saqueando al pueblo, que tienen ya endurecida la conciencia y no les importa la condición del pueblo, sino solamente sus propias ganancias. No les basta todavía saquear a la gente con pactos y con siembras y con cosas, sino que también hacen rifas en las iglesias, y rifan carros, y rifan motos, y rifan una cosa y rifan otra. El asunto es bolsear a los hermanos, y como a ellos ya tienen endurecida la conciencia, ¿qué les importa si ese pobre hermano, si esa pobre hermana tiene para pagar la renta o para pagar su teléfono? Lo único que les interesa es sacar dinero. Tienen endurecida la conciencia, son ávaros. Pero ya el apóstol Pablo había profetizado estas cosas
y se las hace saber a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, verso 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días, en los días del fin, vendrán tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos. Dios mío, amadores de sí mismos. Amor a lo estético. Un hermano me dijo la vez pasada, ay hermano pastor, ¿por qué no se manda a quitar esas bolsas de los ojos? Se va a ver más joven y más guapo. A mí déjeme como estoy, que Dios así me hizo. Hay que quitarse las bolsas, hay que arreglarse la papada, mejor hay que comer menos para no engordar tanto. Que si hay que arreglarse que las orejas, que si el tabique de la nariz, que hay que quitarse de acá para ponerse acá. Hombres, hermanos, siervos de Dios, que como ya se les cayó el pelo, entonces ahora hay que ponerse un implante de cabello. Que se depilan, que se hacen acá. La vez pasada estaba en El Salvador y estaba cortándome el cabello en un lugar ahí. Y entonces llegó un hombre a buscar cremas y le digo, ¿a poco los hombres compran cremas para el cutis? Oh, me dijo, no. Me dijo, los hombres gastan más dinero, me dijo, muchos hombres gastan más dinero que muchas mujeres en cosas estéticas. No, aquí vienen, me dice, se hacen su facial, se depilan y bueno, un montón de cosas. Me dice, oh, más vanidosos que las mujeres. Amadores de sí mismos. Y no se diga, ¿verdad? También las mujeres, que si tienen senos muy pequeños, que se ponen unos más grandes, que si les faltan sentaderas, pues hay que ponerse más, que se quitan de acá, que se ponen de allá, que se quitan las cejas, que se tatúan una, que si esto otro, que si el otro. Amadores de sí mismos. Ávaros, ya hablamos. Vanagloriosos, Dios mío. Soberbios. Ya no aceptan que nadie les enseñe porque ya lo saben todo. Ya no pueden aprender de nadie. Detractores, desobedientes a los padres, ingratos. Vendrían tiempos difíciles en los que habría hombres ingratos, sin santidad, sin afecto. Usted ve que se hizo el afecto en las familias, el cariño. Ahora el papá le tiene más afecto al desgraciado teléfono que a la mujer. La mujer le tiene más afecto al desgraciado teléfono que al marido. Ya no hay una caricia para el hijo, para la hija. Ya no hay una caricia para papá y para mamá. Ya no hay una caricia para la mujer, para el hombre. Porque ahora lo único que acariciamos son los teléfonos. Gente que está hipnotizada, embrutecida. La familia no puede salir a un lugar porque no platican. Cada uno con su teléfono. Vengo en la calle a veces y miro una familia que viene a la par mía en un carro, los veo. El hombre manejando, la mujer con el teléfono. Los hijos con el teléfono. ¿Cómo perder un tiempo tan precioso como ese? Una de las cosas que les tengo dichas a mis hijos es que cuando salimos en familia, por ejemplo, que casi no salimos porque yo paso bastante ocupado y ellos también. Pero cuando logramos salir, regla número 1, teléfonos apagados. Vamos a salir, vamos a ir a cenar, vamos a ir a un lugar, pero necesitamos platicar. Necesitamos hacer bromas, necesitamos chistar, juguetear entre nosotros como familia para que esos momentos queden grabados, impregnados en el corazón de nuestros hijos. Fuera teléfonos. Y ellos lo saben.
No pueden estar usando teléfonos mientras vamos de camino, mientras estamos en un restaurante, mientras estamos yendo a un lugar. No, señor. Si acaso el único teléfono que puede ir prendido, cosa de ellos, es ese donde pone la dirección para buscarlo en el GPS. Pero nadie más tiene que ir buscando teléfonos ni texteando con nadie, porque ese es un momento de la familia. Iban a venir tiempos peligrosos en los últimos días. Iba a haber gente sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Gente que iba a llegar el momento en cuando iban a llamarle a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Traidores, arrebatados, hinchados. Dios mío, hay ministros de Dios, hermanos, que no se les puede ni saludar. Tienen tanta unción que, Dios guarde, nadie se les puede acercar. Hoy tenemos apóstoles y profetazos de esos que, hermano, usan hasta guardaespaldas. Para poder hablar con el pastor, olvídese. Eso cuesta. Hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y Pablo dice, y a esto se evita. Porque estos son los que porque estos son los que entran por las casas, y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias. Ay, se oye cada rato que el pastor Julano se metió con la diaconisa tal, que el pastor Julano se metió con la hermanita tal. Qué vergüenza para nosotros como ministros de Dios el que tengamos que muchas veces aparecer en las noticias, hermanos, porque el pastor se metió con una mujer que no era la de él. Allá vemos en El Salvador a ese hombre allá, hermano, Carlos Rivas, metido en un motel. La policía lo agarró golpeando a su amante. Y todavía tiene la desfachatez de decir ante las cámaras, ante los medios, no se preocupen, todo está bien, a la iglesia no va a sufrir daño, este es un adulterio con responsabilidad. ¡Qué vergüenza! Predicadores que vienen de Guatemala, de El Salvador, de no sé dónde, hermanos, vienen a este país, tienen a su mujer con 8 muchachitos allá y vienen acá y son solteros. Y terminan enredados con hermanas en las iglesias. Porque un predicador vino, pegó 3, 4 gritos y a las hermanas les gustó y ¡guau! Y ¡ya! ¡Guau! 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 Para allá. Termina el culto y ahí está el montón de hermanas, hasta compartiendo sus números de teléfono, casadas. Hombres que le dicen a la hermana, hermanita, me gustaría hablar con usted. Eligen la que más le gusta y me gustaría hablar con usted. Mire, denme una llamadita, para que nos tomemos un cafecito juntos y platiquemos. Estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado. ¿Cuántos pastores han sido tomados texteando y compartiendo fotografías, hermanos, con mujeres que no son las de ellos? Dentro de la misma iglesia, dentro del santuario, muchas veces, hermanos, le digo porque yo lo he visto donde voy a predicar, a veces estoy predicando, estoy mandando el mensaje de Dios, hermano, y pastores texteando.
dentro de la iglesia. Y si la mujer está ahí, ¿con quién estarán mensajeándose? Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, ya esto se evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Verso 7, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. ¿Qué dice Pablo? Su necedad, su insensatez será revelada, se va a manifestar, va a salir a luz. Pero Pablo le habla a Timoteo y le dice, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Cuáles persecuciones he sufrido? Y de todas me ha librado el Señor. Señales de los últimos días. Pablo no solo le aconseja a Timoteo, sino también a Tito, que tenga cuidado de estas cosas, porque en los últimos días iban a estar sucediendo situaciones terribles. Pablo le dice a Timoteo, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y le aconseja cuál debe ser la conducta de los que son ancianos en la iglesia y líderes. Por eso es que nosotros debemos mantener los ojos bien abiertos, porque estamos viviendo los últimos días. Guerras, hemos visto. Rumores de guerras, los hemos vivido. Terremotos, los hemos vivido. Hambres también. Pestilencias, muchas. Persecuciones, la iglesia las ha vivido. Pero también debemos tomar como señal las cosas de las que les he hablado. Estarían sucediendo para los últimos días. No te olvides, no caigas en el juego del diablo de descuidar estas cosas. Mirad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, ni de embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Y venga sobre vosotros aquel día de repente, porque como un lazo vendrá sobre los que moran en la tierra. Doy gracias a Dios en esta tarde por haberme permitido traerte esta enseñanza. Esperamos que haya sido de bendición.